Muy buenas tardes, mis amadas hermanas. Hoy vamos a retomar el estudio bíblico diseñado para la femenil, basado en el libro del pastor y escritor John MacArthur, 12 mujeres extraordinarias. Hoy veremos la lección número 10, que se titula María Magdalena, de las tinieblas a la luz. Pero antes vamos a hacer una breve oración. Padre, en esta hora de la tarde te damos gracias porque nos permites una vez más abrir tu palabra para meditar en ella. Quiero pedirte, Dios, que bendigas la vida de mis hermanas a través de este estudio bíblico y que podamos, Señor, adquirir conocimiento de tu palabra que influya en nuestra vida diaria. Te damos la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La primera vez que aparece el nombre de María Magdalena lo encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículos del 1 al 3, donde Lucas escribe: Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. María Magdalena es uno de los nombres más conocidos y menos comprendidos de la Escritura. Se ha hecho muchos rumores alrededor de María Magdalena. Por ejemplo, la tradición de la iglesia la identificaba como aquella mujer anónima, presentada en el capítulo 7 de Lucas, que ungió a Jesús, aquella mujer pecadora que ungió los pies de Jesús y los secó con sus propios cabellos. Pero realmente no hay base suficiente para decir que es la misma. También algunos comentaristas especulan que María Magdalena es la mujer descrita en Juan capítulo 8, aquella que fue sorprendida en el acto de adulterio y salvada de ser apedreada por Jesús, cuando la perdonó y la redimió. De nueva cuenta, no hay ninguna base bíblica para poder decir que es así. Después viene la cuestión de la mitología extrabíblica. Durante la Edad Media, algunos herejes buscaron en María Magdalena una bandera para decir muchas cosas, para escribir muchas cosas en contra del cristianismo, al punto de que hay un libro conocido como el Evangelio de María, donde se describe ciertos aspectos no bíblicos de la vida de Cristo y que van en contra de su santidad. También hay otro libro llamado el Evangelio de Felipe, que presenta a María Magdalena como una rival de Pedro, que se disputaba con Pedro el liderazgo. Esas leyendas y esos libros escritos en la Edad Media hoy últimamente han tomado fuerza nuevamente y han venido a retomar las historias apócrifas sobre María Magdalena. Por ejemplo, las mujeres del movimiento feminista la han convertido en un ícono espiritual de su movimiento. Está una novela muy exitosa que hasta se hizo película llamada El Código Da Vinci y otras más, donde incluso llegan a presentar a María Magdalena como una amante del Señor Jesús. Con temor hago este comentario por lo aberrante que es este pensamiento. Pero la verdad es que más de lo que se habla de María Magdalena, lo que la Escritura realmente dice de ella es sensacional, es extraordinario, sin dejar de ser verdadero, sin darle lugar a fantasías diabólicas o herejías místicas. Tenemos que reconocer que María Magdalena tenía un pasado oscuro.
Ahora, no se nos dice nada de su juventud, no se nos dice los detalles de lo que había sucedido. Solamente Lucas la presenta como una mujer llamada María, que tenía el sobrenombre de Magdalena y de la que habían salido 7 demonios. Marcos, en su evangelio, también habla haciendo esta misma referencia. Marcos capítulo 16, versículo 9 dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Entonces Marcos añade que fue Jesús el que sacó esos 7 demonios de María Magdalena. Y Magdalena no era realmente un apodo para ella o el apellido como era común en aquellos tiempos, sino que era una forma de identificarla con la ciudad de donde ella provenía. En el Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículo 39, se menciona esta ciudad por única ocasión, que se llamaba Magdala, así se llamaba la ciudad, ¿sí? Quedaba relativamente cerca, a distancia de una caminata, de Capernaum, la ciudad donde nació Pedro y donde Jesús estableció, vamos a decir así, su base ministerial. Entonces, María era de esa ciudad, de Magdala, por eso se le dice Magdalena, para poder identificarla o distinguirla de otras Marías. El Nuevo Testamento nos da los síntomas de lo que es una posesión demoníaca. Y estos eran síntomas variados. Las personas endemoniadas eran algunas veces personas dementes, como el caso de 2 hombres que vivían en un cementerio, se comportaban tan fieramente que nadie se atrevía a acercárseles, que cuando les ponían los grilletes los rompían. Era una demencia provocada por un demonio. También Marcos nos cuenta de este hombre que tenía el hábito de golpearse a sí mismo con piedras. Con mucha frecuencia la posesión demoníaca implicaba padecimientos físicos como la ceguera, la sordera, la incapacidad para hablar, convulsiones y padecimientos generales. Ahora, tenemos que aclarar algo. La Biblia no está diciendo que cada vez que había un sordo era endemoniado. Cada vez que había un mudo tenía un demonio. Cada vez que estaba una persona ciega es porque tenía posesión demoníaca. Eso no es lo que dice la Biblia. De hecho, la palabra de Dios hace diferencia entre una posesión demoníaca y una enfermedad. Eso debemos tenerlo siempre en mente, sobre todo cuando nos encontramos con denominaciones sensacionalistas que todo lo quieren categorizar como obra de Satanás o posesión demoníaca. Entonces existe tanto una cosa como la otra por separado. Puede ser que un demonio provoque sordera, ceguera, convulsiones, pero también existe la epilepsia, la discapacidad auditiva y todas estas enfermedades. Lo que vemos en la escritura es que cuando era un demonio se identifica plenamente, tenía demonio de, y menciona el síntoma. Y cuando Jesús se arrimaba, los demonios expresaban su miedo. A algunos incluso Jesús los obliga a identificarse antes de echarlos fuera. También debemos aclarar que en todos los casos donde se habla de una posesión demoníaca, se presenta como una aflicción y no como un pecado. Es decir, las personas que padecían esa posesión demoníaca son presentadas como personas atormentadas, no como malhechores obstinados. De ahí tenemos que ir viendo que lo que la tradición marca, presentando a María Magdalena como una mujer pecadora completamente, como una mujer de lo peor, no tiene sentido. Porque ella tenía 7 demonios. No precisamente que era una mujer pecadora,
sino que estaba siendo afligida por Satanás. Claro está, tenía una vida destruida, una vida arruinada. Satanás la atormentaba con 7 demonios. Si las personas que la Biblia menciona que tenían un demonio vivían una vida arruinada completamente, imagínense a esta mujer que tenía 7 demonios. Ahora, tampoco podemos pasar por alto aquella ocasión cuando Jesús habla de que cuando un demonio es echado fuera por méritos humanos, vamos a decirlo así, se va y cuando regresa y encuentra la casa limpia y barrida y acomodada, regresa con otros 7 demonios. Esa enseñanza Jesús la utiliza para mostrarnos lo inútil que es que el hombre mejore su vida en sus propias fuerzas. Es decir, si no hay una transformación efectuada por Dios mismo, por Cristo Jesús, a través de su Santo Espíritu, las cosas no van a funcionar. Así que María Magdalena tenía 7 demonios y Jesús la liberó de todo eso. Lucas y Marcos mencionan su antigua condición demoníaca con el propósito de celebrar la misericordia y gracia de Cristo para con ella. Es por eso que no se nos dan detalles, no se nos da el pie a la intriga o a la morbosidad de qué eran esos 7 demonios. Solamente se nos dice que no tuvieron el poder para resistirse a la gracia de Cristo Jesús. Ahora, un aspecto importante que debemos considerar es que en la Escritura nunca las personas endemoniadas vinieron por sí mismas a Jesús para ser liberadas. Por lo general, alguien más las llevaba a donde estaba Jesús. También algunos fueron encontrados por Jesús en su ministerio. Y para cuando los demonios se daban cuenta, ya estaban ahí frente al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es claro en la Escritura que los espíritus satánicos jamás vinieron voluntariamente ante la presencia de Jesús. Tampoco permitirían que una persona bajo su posesión se acercara a Jesús. Por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 34, encontramos aquella ocasión cuando un hombre que tenía espíritu inmundo se encuentra delante de Jesús, y dice el versículo 34, que el demonio exclamaba: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Entonces, los demonios gritaban cuando veían a Jesús. A veces causaban violentas convulsiones en un último intento por mantener a las personas alejadas de Jesús. Pero Jesús, en su soberanía y con su poder, liberó a multitudes que estaban poseídas por demonios. La liberación hecha por Jesús era instantánea y completa. Y María Magdalena fue una de estas personas. ¿Cómo y cuándo fue liberada? No se nos dice. Pero Jesús la dejó libre y fue libre de verdad. Y habiendo sido liberada de los demonios y del pecado, pasó a ser sierva de Dios. Su vida fue completamente transformada. Entonces, debemos observar que María le debía todo a Jesús. Ella lo sabía y en consecuencia reflejó gratitud amando al Señor Jesús y sirviéndole.
Los versículos que leíamos en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo del 1 al 3, dice que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando, anunciando el Evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, sus discípulos, y luego dice, y algunas mujeres, y la primera de la lista es María Magdalena. Es decir, después que ella fue liberada de su condición de posesión demoníaca, se dedicó a seguir a Cristo. Donde quiera que él iba, ella formaba parte del grupo que viajaba con Jesús, escuchando sus mensajes, aprendiendo de él y sirviéndole a él. Cuando los detractores de la Escritura presentan esas fábulas, esas historias demoníacas, como la que mencioné, de que María Magdalena se convirtió en amante de Jesús, se olvidan de un aspecto importante. Cuando Jesús comía, los enemigos, los fariseos, los saduceos, los herodianos, lo atacaban. Le decían que era un glotón, un bebedor de vino, que comía con los pecadores. ¿Lo recuerda? Bueno, imagínese que Jesús hubiera mantenido una relación, y otra vez con temor hago este comentario, que Jesús hubiera hecho algo indebido con las mujeres que viajaban con él. ¿Usted cree que Satanás iba a desaprovechar esa oportunidad para señalarlo? ¿Usted cree que los fariseos, los saduceos, que siempre andaban viendo todo lo que Jesús hacía, se les iba a pasar por alto que Jesús hiciera algo indebido con estas mujeres? Por supuesto que no. Esto es porque Jesús nunca lo hizo. Sus enemigos nunca encontraron ni el más mínimo detalle que poder reprocharle de cómo Jesús se relacionaba con los que viajaban con él, hombres y mujeres. Ni siquiera un chisme pudieron inventar, porque la conducta de Jesús era recta completamente. Y entonces, Lucas dice en el versículo 3, al final, que otras muchas mujeres que le servían de sus bienes. Esto incluye tanto a María como a Juana, como a Susana, que ya las mencionamos ahí en el versículo 2 y 3 también. Entonces, María Magdalena no solo dedicó su vida a viajar con Jesús aprendiendo de él, sino que puso sus bienes a disposición del ministerio de Jesús. Sirvió con lo que tenía. La Biblia nuevamente no nos da detalles si ella tenía una herencia, si era viuda, no nos dice nada, pero dice que tenía bienes con los cuales servía a Jesús y le sirvió y le siguió fiel hasta la cruz. Marcos, así como Mateo y Juan, registran que María Magdalena estaba presente en la crucifixión. Combinando los tres relatos, es claro que ella estaba junto a María, la madre de Jesús, Salomé, la madre de Jacobo y Juan, y otra María menos conocida, que era la madre de Jacobo el menor y José. Hay un interesante relato en estos evangelios donde Juan describe los acontecimientos cercanos al comienzo de la crucifixión y dice que estas mujeres estaban junto a la cruz, estaban cerca para escuchar cuando Jesús le dijo a María que ahí estaba su hijo Juan, y a Juan que cuidara a María como su madre. Y luego Mateo y Marcos describen el final del Vía Crucis,
diciendo que las mujeres estaban mirando de lejos, como que cuando la gente se empezó a golpear, las mujeres empezaron a ser empujadas hacia afuera, pero seguían ahí resistiéndose a alejarse completamente de aquel acontecimiento, hasta que murió el Señor Jesús. Antes de que llegara la noche, por las costumbres judías, viene José de Arimatea con Nicodemo, pide el cuerpo de Jesús, se lo llevan, lo preparan rápidamente porque ya estaba cerca la hora de iniciar con el ritual del día de reposo, y lo ponen en una tumba nueva, sin haberse usado, y ruedan una piedra para tapar. Y esto provocó que María Magdalena y las otras mujeres se prepararan para llevar especies aromáticas el primer día de la semana, pasado el día de reposo. Y es ahí donde vemos a esta mujer, María Magdalena, siendo parte de esa comitiva que lleva las especies para preparar bien el cuerpo del Señor Jesús. Note, ellas no iban creyendo en la resurrección de Jesús. Ellas iban pensando en poder preparar bien el cuerpo. Cuando llegan, no está Jesús ahí. Sin embargo, ella se convierte en la primera persona en ver al Cristo resucitado. Vamos a ver lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 20. En esa narrativa del 1 al 13 de la resurrección de Jesús, dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, que es Juan, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y luego sucede esa historia donde Pedro y Juan van corriendo. Llega primero Juan, que era más joven, y se para en la entrada y ve los lienzos ahí, y luego llega Pedro corriendo y se pasa hasta adentro para ver todo lo que estaba sucediendo adentro de la tumba. Y en ese mismo escenario, dice el versículo 11, que María, y es María Magdalena, estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio dos ángeles. Ya se había ido Pedro y Juan. Se regresaron para allá con los discípulos, dice el final del versículo 10. Pero María se quedó ahí. Vio dos ángeles y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Porque se han llevado a mi Señor, dice ella. Y cuando dijo esto, se volvió y estaba Jesús ahí, pero ella no sabía que era Jesús. Probablemente Jesús ahora estaba en la forma en la que Juan lo describe allá en Apocalipsis: su rostro resplandeciente, sus cabellos resplandecientes también. Recuerde que solamente Pedro, Jacobo y Juan habían visto a Jesús transfigurado, con su cuerpo glorificado. Pero ahora Jesús ha resucitado y tiene ese cuerpo glorificado. María Magdalena no lo había visto jamás así. Por eso no lo reconoce. Y le dice Jesús: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, el que cuidaba ahí el huerto, dice: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Y Jesús le dijo, note el versículo 16, Juan 20, 16. Jesús le dijo: María. Léalo por favor ahí en su Biblia. Jesús solamente le dijo su nombre: María. Y ella, volviéndose a verlo a él, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro.
el solo hecho de que Jesús haya dicho el nombre de María sirvió para que ella reconociera que era Jesús. No podemos dejar de un lado la enseñanza bíblica de que Jesús dice que sus ovejas oyen su voz y le siguen. María lo reconoció con el simple hecho de que Jesús le dijera su nombre, María. Y ella respondió, Maestro. Y tal parece que María quiso abalanzarse sobre Jesús, porque el versículo 17 dice que Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. María entonces se convirtió en la primera persona en ver a Jesús resucitado, con su cuerpo glorificado. Y se convirtió en la primera persona en dar testimonio de que Jesús había resucitado. Ella fue y dio a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y de lo que le había dicho. Así que no podemos ignorar el epitafio bíblico sobre la vida de María Magdalena. Se le introduce como la mujer de quien Jesús había echado 7 demonios. Y su historia concluye diciendo, Marcos 16, 9. Vea lo que dice la palabra de Dios. Marcos 16, 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena. Así concluye la historia de esta mujer. Ese fue su legado extraordinario. La primera persona en ver a Jesús y en dar testimonio de que Jesús había resucitado. Nadie jamás podrá compartir ese honor o quitárselo. Pero lo que podemos hacer es observar el ejemplo de María y considerar cuánto ha hecho el Señor Jesús por nosotros. Cuánto amor debemos profesarle a Él. Si el Señor nos ha perdonado nuestros pecados como lo ha hecho, debemos amarle con todo lo que somos, como Él se merece. Este es el ejemplo de María Magdalena, una mujer a quien Jesús llevó de las tinieblas a la luz. Y como resultado, ella dedicó su vida a amar al Señor Jesús, a seguirlo y a servirle con todo lo que ella era y todo lo que tenía. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por el privilegio que nos das de estudiar tu palabra. Quiero pedirte, Señor, que bendigas la vida de mis hermanas, que al estudiar la vida de María Magdalena, ellas puedan tomar la decisión de reconocer que tú nos has perdonado, que a ti te debemos la vida y en consecuencia ellas puedan decidirse a amarte por sobre todas las cosas, como tú te mereces. Que podamos, Señor, vivir nuestra vida para amarte solo a ti, para servirte solo a ti, con todo lo que somos y con todo lo que tenemos, siguiendo el ejemplo de María Magdalena. Permítenos dedicar nuestra vida solo a ti. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Es mi oración que el estudiar la vida de María Magdalena traiga convicción a sus vidas para amar al Señor Jesús, seguirlo y servirle por sobre todas las cosas. Que Dios les bendiga grandemente.